Y bueno, vamos a dar inicio a la siguiente actividad. Yo estoy muy contenta de presentar, si quieres, aquí está de poder platicar con una persona a quien no se lo he dicho personalmente, a pesar de que hasta hemos cheleado juntas hasta las 3 de la mañana, pero una persona a quien admiro mucho, porque creo que parte de lo que hace con su proyecto editorial a mí se me hace muy mágico y es algo que resuena mucho con mis propios intereses, ¿no? Entonces, para los que no la conozcan, que yo sé que la gran mayoría la conoce, pero para los que no la conozcan, me acompaña Livia Brenda, que es escritora, editora y traductora con más de 20 años de experiencia profesional. Es autora del libro de cuentos De qué silencio vienes, que tenemos por allá, por si lo quieren adquirir. Coautora del libro de biografías Mis pies tienen raíz, Mujeres del mundo de habla hispana, y de la noveleta Cosmic Fire, que forma parte del libro Climate Imagination, que también está Eliana Vargas. Coordina Odo Ediciones, una editorial autogestiva, anarca y especializada en géneros especulativos, en la que ejerce como editora desde 2021. En 2020, Livia se convirtió en la primera mujer mexicana en ser finalista de un Hugo Award por la edición de la antología bilingüe Una realidad más amplia, a Larger Reality, y al año siguiente obtuvo su segunda nominación por su colaboración como editora invitada de la revista Strange Horizons, número especial de México. Entonces, por favor, denle un aplauso a Livia. Gracias. Y bueno, ¿eres hasta la fecha, sigue siendo la única mujer nominada al Hugo o ya hay más? Gracias. En el año en el que me nominaron por participar en Strange Horizons, hubo gente que fue prelectora y una de las prelectoras era una chica de Libros Bifortipos, de esta colectiva de lectura, y ella también quedó nominada porque fue todo el staff de la revista, digamos. Vale, entonces bueno, ya se dieron cuenta de la persona que es Livia Brenda, ¿no? Y bueno, hoy vamos a platicarles un poquito, desafortunadamente los autores y las autoras, que principalmente son autoras, están un poquito lejos de la Ciudad de México, entonces no podían acompañarnos hoy, pero no por eso no íbamos a dejar de platicar del catálogo de Odo Ediciones. Entonces, para empezar, a mí me gustaría preguntarte, Livia, ¿cómo es que surge? Y bueno, yo ya sé un poquito porque lo hemos platicado, pero ¿cuál es la apuesta que tienes por este proyecto editorial? ¿Cuáles son, digamos, esta visión justamente editorial que tienes al fundar Odo? Y bueno, eso. Bueno, primero, muchas gracias. Gracias a Mical, porque es la que organiza todo esto. Y obviamente gracias al colisionador de textos especulativos, al gran colisionador de textos, por este espacio, por darnos la bienvenida y por darle la bienvenida a Odo. ¿De dónde viene la iniciativa? Es la respuesta larga, que es la que les voy a dar ahorita, es que, digamos, yo empecé en el kinder de la ciencia ficción mexicana en los años 90, haciendo fanzines. Hacíamos un festival en Tlaxcala, que era el Festival de Literatura Fantástica. El Festival Fantástico, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, imagínense, pero bueno, lo hacíamos en Tlaxcala. Y hacíamos un fanzine que se llamaba SOT y que financiaba la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces, a mí siempre uso el mismo símil, siempre digo, si el oficio de editar es como los talleres medievales, yo empecé barriendo el taller, o sea, empecé así desde, ay, perdón, la gomita. Empecé desde lo más elemental, digamos, y un poco por afinidades selectivas y un poco porque era lo que había, empecé a trabajar para el mundo editorial. Mi primer trabajo editorial fue en el 97 probablemente, o 96. Yo nací en el 74, entonces tenía 22 años, o sea, era una escuincla. Me tocó hacer la revisión del escaneo de varias versiones de la Biblia católica. Yo nací, crecí en Puebla, luego salí corriendo, pero nací, crecí en Puebla. Sí, salí corriendo así. ¡Ah! Pero me tocó hacer en ese momento el reconocimiento, el OCR, el Optical Character Recognition, el reconocimiento de caracteres era muy elemental. Entonces, escanear un texto generaba muchísima basura y muchísimos problemas. Y la primera vez que yo trabajé de lo que fuera para algo que tuviera que ver con lo editorial fue revisando esos escaneos, leyendo todo el texto de la Biblia para ver que no hubiera
que no se cambiaran letras, que los ceros fueran ceros y las oes fueran oes. O sea, ese fue mi primer trabajo y les digo, tenía como 22 años. Entonces, empecé a involucrarme en el mundo editorial como obrera del libro, como dice un cuate editor también, y poco a poco fui aprendiendo el oficio de editar, que es un oficio en el que todavía no hay realmente academia, aunque acabo de ver que una licenciatura de literatura está diciendo que van a incorporar, y yo digo, ¿de qué me hablas, güey? O sea, ¿qué tiene que ver leer el Quijote con...? En fin, ese no es el punto. El punto es que es un oficio, o sea, es algo que se aprende haciendo, es como ser carpintera. A lo mejor podría estudiar teoría o diseño industrial hasta que no haga mesas y sillas y otros tipos de diseños y lo haga con las manos, no voy a saber cómo se hace, aunque tenga la teoría. Entonces, ese es como ese es el inicio del inicio de la historia. Pero como empecé en el kinder de la ciencia ficción mexicana y conocí a mucha de la gente que venía en ese momento de la vieja guardia, es decir, les estoy hablando de gente como Gonzalo Martré, que, perdón, no sé ni siquiera si sigue vivo, pero si sigue vivo debe ser muy, muy, muy pasita y muy cuquito. Bueno, perdón, sí, ni siquiera sabía si todavía vivía. Pero de lo que les estoy hablando es de que cuando yo tenía 22, 24 años y era una morrilla muy, muy joven y muy, ¿cómo se dice? Novata, gracias. Conocí a gente que ya en ese momento era como la vieja guardia de la ciencia ficción y ahora a mí me toca venir acá y sentirme un poco desfasada en el tiempo en ese sentido. Pero el punto es que me quedó claro desde siempre, sobre todo haciendo fanzines, que el sistema editorial tradicional mexicano no era para la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción está en su propio universo, tiene sus propias dinámicas y, digamos, yo creo que está bien. O sea, ahora estoy convencida de que está bien que el mundo comercial no necesariamente esté en el mismo, como en la misma sintonía que está todo lo que se hace en literatura especulativa en México ahora. Eso no quiere decir que no haya ediciones de libros en el mundo comercial, siempre las ha habido, pero en realidad no hay espacios dedicados, no hay espacios especializados en la edición tradicional para la literatura especulativa. Hace un par de años, en el 2024, publiqué un texto, pero bueno, se publicó en Chile y cosas, y a ver dónde lo puedo publicar y lo puedo completar, porque hice un recorrido de toda la parte editorial de los espacios en donde se ha publicado ciencia ficción, desde el 84, que nace el Premio Puebla, que ahora es el Premio de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción, y en realidad no ha habido colecciones especializadas casi nunca, y las que ha habido, como la de Ramón Yaca, a finales de los 90 justamente, duró muy poquitos ejemplares, me parece que el editor falleció. Otra que no tenía nombre era la colección negra de Times Editores, que hacía José Luis Trueba, pero que nunca tuvo un nombre. O sea, era una colección, pero no estaba abiertamente o comercialmente dedicada a la literatura de ciencia ficción. Y muchas editoriales tenían espacios para libros de ciencia ficción, pero no tenían una colección, o sea, no tenían un espacio abiertamente dedicado a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con los libros importados como Nova o como Roca, ¿no? O sea, en México, en toda Latinoamérica, leímos o libros de Minotauro, porque el señor Paco Porrúa tuvo a bien nacer y hacer cosas maravillosas, o libros que venían de España y que nos llegaban en traducciones gachupinas. Entonces, todo esto tiene que ver porque yo en algún momento fantaseaba desde hace muchos años con poner mi editorial, y cuando llegó la pandemia pasaron varias cosas. O sea, llegó la pandemia y se acabó el mundo, ¿no? Es como hubo un antes y un después, hubo gente que no se dio cuenta, pero sí se acabó el mundo. Pero otra de las cosas que pasó fue que yo genuinamente tuve uno de estos momentos de, yo, ¿para qué me estoy levantando todos los días de la cama? ¿No? ¿Cuál es mi motivación existencial? Y aparte de otras cosas que se concatenaron en el mismo tiempo-espacio, yo dije, ya, o sea, voy a poner mi editorial. Si hay un momento para poner mi editorial, contraintuitivamente es este. En el que se está acabando el pinches mundo. O sea, si se acaba el mundo, por lo menos voy a haber hecho esto. ¡Ah! Y una cosa que era como muy importante, yo decía, quiero hacer cosas bonitas y ponerlas en el mundo. Y los libros son cosas bonitas. Entonces, vamos a poner una editorial, ¿por qué no? Es decir, todo era tan extremadamente contrario
a hacer cosas vitales, que había que hacer cosas vitales. Y ese fue el origen, digamos, de la decisión. Luego pasaron muchos meses de investigación y de alianzas, pero ese fue el... Y que para mí tiene mucho sentido porque creo que, no sé, o sea, a mí pienso, por ejemplo, en la pandemia y en el caso hubo personas que sí dejaron por completo sus actividades y se tuvieron que encerrar y para muchos, yo no lo viví porque yo hasta este año voy a seguir trabajando en una distribuidora de equipo de laboratorio. Por supuesto que a nosotros nos iba muy bien y estábamos sacando muchísimo provecho de que la gente se estaba muriendo, pero hubo mucha gente que tuvo que detener, no, perdónenme, pero pues sí, así fue, ¿no? Mi jefe ganó mucho dinero durante este periodo, ¿no? Y ahorita está así de, pero ¿por qué ya no gano más dinero? Y yo, ay, pues señor, pues ¿por qué creen, no? Pero a lo que me refiero es que yo no estaba encerrada en casa, ¿no? Pero mi hermana que sí tuvo que detener sus actividades, mi hermana que en ese momento estaba como en proceso de servicio social y trabajo en una papelería y demás, pues se suspendió todo, la recluyeron en casa y yo me acuerdo que sí la pasaba muy mal, ¿no? Porque ella sí estaba como, para ella sí se estaba acabando el mundo, mientras que para mí, pues para mí era como algo cotidiano, sí, pues ahora hay que salir, hay que cuidarse y todo, pero yo sigo yendo a trabajar, ¿no? Y entonces para ella pues estaba totalmente detenido y para ella sí decía, pero pues es que ¿qué va a hacer la familia en cuestiones económicas? No, yo no, pues yo estoy trabajando, ¿no? O sea, digamos que como este fin del mundo para mí fue una transición un poco más leve, pero en ese momento yo también dije, bueno, igual, o sea, ¿qué estoy haciendo además de trabajar, ¿no? Y creo que justamente estos momentos nos marcan y permite tomar decisiones en donde a lo mejor para todo el mundo dice, pues no es vital, pero para mí en este momento yo necesito tomar una decisión que marque mi vida, ¿no? Que marque mi punto desde aquí y estoy muy de acuerdo con que poner libros bonitos en el mundo pues es parte de estas decisiones, como el meme del perrito de donde todo el fondo está en fuego y el perrito así de, voy a fundar una editorial, ¿no? Algo más o menos. No, y un poquito parecido aquí a los personajes que nos rodean de voy a sacar una revista y les voy a pagar a los autores, ¿no? Entonces, bueno, entonces un poquito va el caso, pero además a mí me encanta la idea de que tu editorial sea anarquista. Yo debo comentarte que apenas como que mi acercamiento al anarquismo ha sido muy reciente, literalmente en los últimos 2 años. Y en parte viene este acercamiento al anarquismo porque pues ya estoy harta, ¿no? O sea, estoy harta de por qué tengo que trabajar, ¿no? Entonces creo que cuando uno se da cuenta de que realmente somos personas despojadas de derechos y que hay que comprar esos derechos, es cuando dices, bueno, ¿por qué, no? Y entonces, pues en este momento que uno piensa como, bueno, ¿y qué pasa si hacemos las cosas de otra manera, ¿no? No pensando nada más en esta cuestión del dinero, si las personas empezamos a gestionar nuestros tiempos y empezamos a gestionar nuestros hobbies, empezamos a gestionar nuestras profesiones, pero ya no necesariamente porque alguien te dice que lo hagas a cambio de un contrato, sino porque esto es algo que nos importa, esto es algo que nos gusta y de qué manera empezamos a romper un poquito con esta cotidianidad de que todo tiene que ser por dinero, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la propuesta y me gustaría, pues, que nos platicaras un poquito sobre el sistema y cómo encontraste esta forma de decir, yo quiero fundar una editorial anarquista y quiero que este proceso de edición lleve pues una dinámica que además me parece totalmente transgresora dentro de la industria. Fíjate que ahí es en donde entra esto del kinder de la ciencia ficción, porque una cosa que se me quedó muy grabada de los años 90 era, número uno, las herramientas no significan talento. Número dos, un lema de un fanzine que se llamaba Fractal, que circuló en Puebla algunos años, o bueno, algún tiempo, era la información debe ser libre y gratuita, que en realidad es un lema hacker, es un lema que tiene que ver con el acceso, con el acceso libre a la información y a la tecnología. Y en México tenemos una gran tradición de práctica de tecnología. O sea, adaptamos la tecnología, nos adueñamos de la tecnología, modificamos la tecnología y la usamos para lo que la necesitamos, aunque no haya sido hecha para eso. Entonces, un poco eso viene de ahí. La idea, o sea, yo estuve ideando, estuve platicando con mucha gente. Yo no dejé de trabajar, yo trabajaba en ese momento en la UNAM,
pero sí es verdad que me mandaron a mi casa y yo decía, yo estoy hecha, así, todos los memes que decían, la gente freelance está, yo estoy hecha para esto, yo estaba hecha para esto, o sea, yo estaba hecha para estar en mi casa. Me empecé a autoexplotar un poco porque no tenía otra cosa que hacer y tampoco tenía mucho norte, pero tenía un trabajo de tiempo completo en la UNAM, pero estar en mi casa me permitía gestionar mi propio tiempo. Y un poco me dio horror vacui, como a la gente barroca, como yo soy un ser barroco, me dio horror vacui, obviamente. Entonces necesitaba llenar el tiempo, pero no era consciente, o sea, no lo hice adrede, no lo hice pensándolo, lo entendí ya que había pasado un tiempo. Necesité llenar mi tiempo de miles, o sea, me sobresaturé de cosas porque me daba horror vacui, me daba horror no tener algo que hacer, porque se estaba acabando el mundo. O sea, digo, como mucha gente, no como todo el mundo, pero sí como mucha gente, también enloquecí en la pandemia y creo que ese fue mi enloquecimiento, el horror vacui, entonces me llené de cosas. Y al estar ideando la editorial, yo decía, yo no quiero usar el mismo sistema, porque trabajé en el mundo editorial tanto del Estado, yo trabajé de hecho para el Fondo de Cultura Económica, trabajé para el Estado y trabajé para la iniciativa privada muchos años, y me daba cuenta de cómo trataban a la gente autora, me daba cuenta de todo lo que hay detrás de los aparatos comerciales, y siempre me llenaba de furia, o sea, me parecía un sistema muy injusto, muy vertical, muy cerrado, muy meritocrático, y yo decía, no, pero es que la ciencia ficción no puede ser esto, la ciencia ficción, y recuerdo perfectamente que todo el mundo se quejaba de que es que nadie nos publica en, no sé, Penguin, por decir. En ese momento no existía el consorcio que existe ahora, pero el equivalente. Y entonces yo decía, pero es que, ¿por qué quieren que los publiquen? Podemos hacer, haz tus propias publicaciones. Ese es un principio muy fancinero. Si no lo hace nadie, lo haces tú. Y un poco va muy de la mano con Info Must Be Free. O sea, si la información debe ser libre y gratuita, o por lo menos debe ser libre, y bueno, ya el capitalismo ya nos pone muchas trabas para el asunto gratuito, pero si la información debe ser libre, y si nadie lo hace, lo voy a hacer yo, de alguna manera eso me llevó como a conceptualizar, bueno, yo quiero publicar ciencia ficción, me interesa más publicar cuento y libros raros porque el comercialismo dice que solo las novelas de más de 200 páginas valen la pena porque es lo único que vende. Y entonces yo quería un poco pintarle mocos a todos esos preceptos comerciales que me habían exigido cuando yo era editora para el mundo comercial. Entonces yo dije, yo quiero publicar cuento y libros que sean difíciles de clasificar. Yo quiero publicar literatura de ciencia ficción, de fantasía, de cosas raras, especulativas, porque justo el mundo comercial las tiene muy, como muy acotadas y apenas es casi que como una cuota, ¿no? Como la cuota de género. En este sentido, la otra acepción de la palabra género. Entonces dije, ¿qué es todo lo que no quiero hacer? Todo lo que hace el mundo comercial, entonces hice como una especie de checklist de no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, por lo tanto. Entonces, una de las cosas que determiné fue no quiero usar copyright. ¿Por qué? Número 1, los derechos nominales son irrenunciables. Número 2, me van a robar mi obra maestra. Ay, mi vida, tu obra maestra te la van a robar. O sea, güey, por el amor de Dios. Número 3, no lo digo como una cosa determinística, pero es muy difícil vivir de escribir. O sea, casi que podría decir de escribir no se vive en este país, especialmente si se escribe literatura especulativa. No estoy diciendo que nadie viva de eso, no estoy diciendo que no sea posible o alcanzable, estoy diciendo que el sistema está hecho para que no vivamos de escribir, y menos si escribimos pinches marcianitos y cosas terroríficas. Entonces, yo siempre he tenido la lógica, a lo mejor hago muy mal, pero esa la he tenido en mi vida desde que era niña, ni siquiera puberta, desde que era niña. Tengo que trabajar para vivir y luego hacer mis cosas. O sea, yo tengo que mantenerme a ver cómo, y yo literalmente también siempre cuento este mismo chiste. Yo como Pedro Infante en uno de los comerciales de la sección amarilla, salía Pedro Infante diciendo que no he sido bolero, basurero, no sé qué. Yo estoy en las mismas, o sea, yo he cuidado chamacos, he pintado casas, he pintado muebles, he hecho tortas, he hecho cualquier cantidad de chambitas en la vida para poder comer. Y aparte, me dedico a la literatura porque la literatura es, digamos, lo que me da vida. Entonces, siguiendo esa lógica, yo pensaba, bueno, en mi editorial no voy a usar el copyright porque no voy a usar un sistema comercial, no voy a aplicar la misma lógica. Eso no quiere decir que yo no quiera que la gente que escribe reciba dinero. Yo quiero que la gente que escribe reciba una compensación justa,
pero siguiendo la lógica del mercado tradicional no lo voy a conseguir, porque además si así hago entripados, si trato de seguir ese mismo sistema, mi pobre proyecto va a durar 3 minutos y se va a colapsar sobre sí mismo, y eso, not on my watch. Entonces, no uso copyright, uso copy far left, que también viene de la cultura hacker. No es copyleft, el copyleft es el Creative Commons, que todavía fomenta el libre mercado. Yo me fui al copy far left, y eso quiere decir que las ediciones no tienen copyright. Como los derechos nominales son irrenunciables, la gente autora puede hacer con sus libros lo que quiera y ni me tiene que pedir permiso legal ni me tiene que dar un dinero. Y ahorita les cuento el caso justo de Gaby Damián Mirabete, que hizo conmigo la primera edición de la canción Detrás de todas las cosas y ahora está en Elefante. Entonces, no quería seguir las lógicas comerciales, no quería tampoco alimentar ese mismo sistema jodido, pero el dinero que sí necesitaba, porque esto cuesta un dinero, y el impresor no me acepta un kilo de lasaña a cambio de libros, entonces dije, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Porque yo invertí mi fuerza de trabajo, sigo invirtiendo mi fuerza de trabajo en Odo Ediciones, que es una inversión alta, pero no es en dinero contante y sonante. Entonces, ¿de dónde iba yo a sacar el dinero contante y sonante si en mi bolsillo había así polillitas cuando lo abría? Y yo dije, pues, y ahí recurrí a una de mis muchas fancitudes nerds. La señora que editó el Ulises de James Joyce, este libro muy famoso, fue una señora que no era editora, pero tenía una librería en París, Shakespeare and Company, que es la librería en realidad más famosa del mundo. Y cuando iban a... Ella le dijo a James Joyce, que andaba llorando por los rincones, ay, nadie me quiere y nadie me va a publicar mi libro porque es súper obsceno y me lo están censurando y ña, ña, ña. Ella dijo, ay, amigo, yo te quiero y soy tu fan y yo te lo publico. Y lo que hizo fue, literal, hacer suscripciones. Estamos hablando de 1920. Yo, 100 años después, hice más o menos lo mismo. Entonces yo le dije a la gente amiga, suscríbanse. Esta es una papeleta de suscripción copiada en idea y en espíritu de las de Silvia Beach en París en 1920. Si la gente se suscribe, me da un dinero. Y con ese dinero yo recabo los fondos para mandar a imprimir los libros y para que se haga el proceso editorial. Y obviamente en cuanto los libros me llegan, se los mando a la casa de la gente que se suscribió, y si hay un excedente del tiro, lo vendemos y con eso sostenemos el proyecto. Por eso es un proyecto sin fines de lucro y por eso es un proyecto autogestivo, porque no estoy buscando la ganancia capitalista para luego comprarme un coche o cosas. Nunca voy a tener un coche. No me interesa tener un coche aunque tuviera mucho dinero, pero el punto es, el dinero se regresa al proyecto. Se pagan los espacios, se pueden hacer reimpresiones, como es el caso del Tlacuache. O sea, incluso pagar el hospedaje de la página de internet, los pesos de dónde van a salir, sino de la venta de los libros. Y un poco fue por ahí. Y esta cosa de la anarquía me viene de la desobediencia civil y del descontento que tengo con el sistema, ya no nada más editorial, sino con el sistema y con el Estado. O sea, mi descontento es muy, muy profundo. Y entonces esta era una manera de poner a andar un sistema propio, de echar a andar una idea y una cosa que se llevara a la práctica y que tuviera una salida tangible, que no siguiera ninguna de esas lógicas. Y dije, bueno, pues es un experimento, o sea, voy a ver cómo funciona. Y otra cosa que pasó, aparte de que mucha gente entendió el pedo y se sumó al proyecto y apoyó muchísimo a Odo, nos siguen apoyando de muchas maneras, fue también que el primer empuje vino de gente amiga y vino de gente amiga de las autoras. Entonces yo no me sentía sola, yo sentía que era parte de una comunidad y que gracias a esa comunidad estaba pudiendo poner en marcha todo esto y sabía, a lo mejor voy a tener que modificar cosas, a lo mejor voy a tener que cambiar, que adaptar, pero de inicio esta es la apuesta que quiero hacer. A mí se me hace bien bonito porque creo que justo, como es esta parte en la que yo quiero generar otro tipo de dinámicas y otro tipo de formas en las que nos relacionamos también con los libros, ¿no? Porque además algo que tiene tu proyecto es que te acompañan las personas que están suscritas, acompañan a los autores o a las autoras desde... pues básicamente desde la creación del libro, ¿no? Tiene este sistema de suscripciones, tiene un conjunto como de talleres que dan las propias personas autoras y en este sentido conocen a la persona autora,
se interesan y se involucran a veces también en parte de la creación de lo que va a ser el libro, y a mí eso se me hace bien padre porque creo, al menos una de las cosas que a mí más me gusta de poder leer a personas que conozco, es eventualmente dialogar con ellas, ¿no? Y eventualmente decirle, oye, a mí me interesó, me encantó mucho tu libro, sé mi amigo, o sé mi amiga, ¿no? Yo sí soy mucho de, por ejemplo, cuando conocimos a Daniela, que fuimos aquí a la librería de Periferia, pues fue como, Daniela, yo soy tu fan, ¿no? Y poder expresar esta admiración, poder expresar esto que uno dice, oye, a mí me encanta lo que tú escribes, creo que también es otra forma de decirle a la persona, oye, pues yo comparto cosas contigo, pero además a mí se me hace bien mágico poder conectar con otras personas a través de la literatura, y que yo siento que de repente cuando ya conecté con estos libros es mucho más fácil llegar y hacer amigos, ¿no? Entonces, para mí se me hace muy transgresor este sistema en muchos sentidos porque te permite acercarte a las personas autoras, te permite descubrir que estas personas también están de alguna manera cercanos como a lo que tú estás a lo que tú estás buscando en cuestiones de qué es lo que tú quieres leer, pero aparte, como esta idea de hacer amigos, de buscar colaboraciones y demás, se me hace bien, bien bonito. Entonces, ahora sí, me gustaría que pasáramos al primer libro. Si nos quieres contar la historia de este primer libro, que para quienes no han leído un tlacuache, salvo este libro del fuego, me parece que este es un clásico ya de la ciencia ficción mexicana contemporánea. Yo amo muy intensamente este libro, se lo expresé a su autora y lo vuelvo a decir y lo volveré a decir, amo muy intensamente este libro, y me gustaría saber cómo fue que empezó Odo Ediciones con este libro de Daniela, que además, o sea, Daniela tenía un libro anterior, pero realmente no es una autora que uno pudiera decir, wow, wow, en todos lados está, Ajá. o es súper famosísima, o sea, No, no, ¿de no. dónde salió Daniela Guzmán? Y cómo es la historia de este libro, por favor. Ay, es una historia bien padre. Bueno, que sepan que Odo Ediciones vendemos los libros en papel, porque les digo, pues el papel y el proceso editorial cuesta. El proceso editorial, yo hago corrección en Word, luego platico con la gente autora, o sea, sí hago edición de mesa, ediciones, o sea, mi ser editora es muy vieja escuela, soy editora, y luego hay un proceso y se corrige y se leen las finas y se leen las galeras, luego se leen las finas, es decir, es un proceso tardado y complejo que garantiza que el libro está muy cuidado. No les digo que no haya erratas porque creo que no existe un libro sin erratas, o sea, una errata, pero una errata es algo que se va y que tú no quieres que se vaya. Un libro descuidado es otra cosa y a mí no me gustan los libros descuidados, entonces mi neurosis se manifiesta en, no, pero vamos a hacerlo bien aunque nos tardemos. Los libros en su versión de ebook son libres y gratuitos. Entonces ustedes pueden leer. O sea, si yo tuviera, así fueran 10 varos, por cada vez que se ha descargado un tlacuache salvo este libro del fuego, estoy segura de que tendríamos un montón de dinero. Pero circula libremente. Todos los ebooks circulan libremente en el sitio de Odo Ediciones, odoediciones.mx. Ni siquiera le puse .com porque no era comercial. Entonces, con toda esta cosa de vamos a hacer los ebooks libres y gratuitos, los libros en papel se van a hacer, la idea era que la gente se suscribiera y durante la residencia temporada de la gente autora, tienen estas sesiones creativas y conviven con la gente autora desde antes que el libro existe. Entonces, cuando el libro existe, justo ya se hicieron amigas de la autora, ya conocieron su proceso creativo, ya tuvieron acceso a muchas de las ideas que tienen para sus propios libros. Entonces ya hay una comunidad lectora cuando el libro sale de imprenta, no es un libro que va a llegar a caer al vacío a ver quién lo compra. Entonces eso también hace que el sistema opere de maneras muy distintas. Cuando estaba platicando con gente, acabábamos de conformar la Mexicona Imaginación y Futuro. Ileana Vargas es una de las integrantes, la otra es Gabriela Damián Mirabete y la otra es Andrea Chapela. Y yo me sentía muy acompañada, muy apoyada por la Mexicona, por el Cúmulo de Tesla, que es un colectivo de arte y ciencia del que soy parte desde 2014, de gente científica y gente artista y gente escritora. Entonces, un poco también estoy acostumbrada, por ejemplo, a dialogar con gente científica y a, ¿no?, esta cosa de hacer ciencia ficción y decirle, oye, gente amiga, ayúdame a pensar esto, a resolver esto. Todo eso tiene que ver con Daniela porque en el momento en el que a mí me invita Strange Horizons a ser la editora del número especial mexicano, hay personas prelectoras que tienen que
verificar que sí los cuentos cumplan con la convocatoria y una serie de cosas. Y ya luego yo tenía que leer todos los cuentos y tomar la decisión de cuántos solamente me dejaban meter, no me acuerdo, me dieron un número de palabras y me decían que sean 3 cuentos y que cumplan este número de palabras. Y yo les dije, no, personas, van a tener que ser 5 cuentos, aunque sea el mismo número de palabras, porque más en México no escribimos a la gringa y no todo el mundo escribe cuentos de 15 cuartillas. Hay gente que escribe muy buenos cuentos de 5 o de 10. Entonces, me dieron chance de muchas cosas porque como soy muy necia, estuve insistiendo hasta que me dijeron, bueno, ándale, pues haz lo que quieras. Entonces, Daniela, yo me acuerdo mucho que cuando estaba leyendo los cuentos para decidir, y estaba muy estresada porque obviamente eso no es una convocatoria cerrada, tú sabes quién está mandando los textos. Había muchísima gente que era gente amiga, gente muy cercana, gente conocida, gente que yo admiraba, o sea, como gente de todo tipo, y que yo decía, híjole, pero es que no sé si esto es lo que tengo que poner en este número, no sé si esto es lo que quiero publicar. Y el cuento de Daniela fue el primero de los que leí en el proceso, que dije, yo quiero esto en mi vida, o sea, yo quiero esta ciencia ficción ahorita, ya este cuento lo tengo que publicar sí o sí o sí. Lloré un montón porque es el primer cuento el que abre el libro, que es Prometeo con carita feliz. Lloré así, soy una persona muy llorona, entonces no tiene mucho de particular. Pero me acuerdo que me conmovió mucho y que justo yo decía, es que esta ciencia ficción es la que México necesita, en el sentido de que de los años que llevaba leyendo cosas, de no ser gente como muy localizada, que yo decía, esta persona me interesa mucho su escritura, pero ya tiene años escribiendo, o ya nos conocemos desde hace mucho, no había leído a alguien que fuera una voz desconocida para mí y que me llamara tanto que yo dijera, oh my God, esta persona. Entonces, en algún momento se concatenaron varias cosas. Gabriela me dijo que sí, que quería que yo fuera su editora para este libro. Y otra de las que se concatenó fue que ya después de que habíamos publicado el cuento de Daniela en 2020 en Strange Horizons, yo estaba pensando y montando y planeando audiciones y creo que Daniela puso en su Twitter, ay, pues ya acabé un libro de cuentos, no tengo dónde publicarlo, lo voy a autopublicar. Y así, literal, DM, hola amiga Daniela, necesito hablar contigo. Y entonces ella, que estaba en ese momento en Hidalgo, yo estoy en la Ciudad de México, ella es de Guadalajara, pero estaba en Hidalgo, tuvimos una llamada por Zoom, que en ese momento ya ven que todo era por Zoom. A mí me tocó hasta asistir a un funeral en Zoom, no es una exageración, literal, asistí a un funeral en Zoom, era una cosa muy rara, muy rara. Le dije, mira, no te puedo decir datos muy concretos, pero estoy armando un proyecto, es un proyecto anarca, quiero hacer cosas bonitas y ponerlas en el mundo. Eso no quería decir que yo creía que mis libros fueran a ser bonitos, sino que yo creo que los libros son cosas bonitas. Eso es importante. Digo, mis libros me parecen bonitos, pero en ese momento el concepto era, el libro es un objeto hermoso y yo quiero hacer libros que son hermosos y ponerlos en el mundo. Y eso se lo dije. Y le dije, no he leído tu libro, pero nada más de leer ese cuento, te quiero publicar. Dame chance. No te puedo dar muchas más señas, mi proyecto es muy raro, es medio anarca, es un poco feminista, es esto, pero si te late y me das chance, pues hacemos el libro. Y le gustó la idea y me dijo que sí. Y ese fue, o sea, ya tenía yo 2 libros, el de Daniela y el de Gaby. Y el de Gaby iba a ser primero, pero había todavía como cosas que trabajar y cosas que ajustar y todo. Y Daniela realmente tenía el libro muy acabado, era mucho más breve. Era mucho más fácil hacer el proceso editorial, la composición, por muchas razones. Y entonces dije, no, pues no pasa nada. O sea, que Gabriela acabe su libro con tiempo, chido todo, y publicamos primero que ya está y que ya tenemos aquí en la mano. Y por eso fue que el primer libro fue Un tlacuache salvó este libro del fuego, que se llamaba en su versión original Lo que las bestias me contaron antes de la extinción, que es un libro igual largo y barroco, pero que yo decía, ay, es que es un libro, es un título medio, vamos a encontrarle otro. Y por una serie de cuestiones como de carambola de billar, acabamos en un libro que me parece genial, el título, que es Un tlacuache salvó este libro del fuego. Y así fue que publicamos a Daniel. A mí también me parece genial y creo yo que es una ciencia ficción que resuena mucho con la gente de mi generación, porque sí hay muchísima hibridación entre lo mexicano y lo friki, ¿no? O sea, tan solo el cielo de los entrenadores Pokémon, ¿no? En el principio los cocodrilos hablaron Kenyogo, o Prometeo con carita feliz y es un su, la carita feliz, ¿no? O también en La belleza y finitud y hace referencia a Mickey Mouse. Entonces creo que en general para personas como de este rango de entre
pues sí, como lo millennial, 30, 40 años, está muy, bueno, lo van a encontrar muy enternecedor, pero algo que yo admiro muchísimo de Daniela Guzmán es esta capacidad de, primero sí, conmover, pero además ella implementa un montón de estructuras narrativas que cuando yo leí esto dije, wow, o sea, yo quedé muy impactada porque justamente por ejemplo, en el principio los cocodrilos hablaron que en Yogo hay una parte que es como esta como, si recuerdo bien, es como un noticiero que te va diciendo sobre cierto dispositivo que lo que hace es inhibir lo que se conoce como el cerebro reptiliano, ¿no? Ajá, un implante que te quita el deseo. El deseo y un poco la violencia, que restringe la violencia, ¿no? Y entonces está esta parte que es como muy dura y muy técnica de cómo funciona, que incluso menciona investigadores de la UNAM que te explican por qué estas zonas, por qué el implante va aquí. Y además está la historia pues de la pareja protagonista en donde este implante se intersecta por cómo viven ellos el deseo sexual, ¿no? Es una historia horny sad. Pero además, o sea, además a mí me encanta porque creo que los temas los maneja ella desde un nivel de madurez muy, muy grande. Yo cuando lo leí dije, wow, o sea, está bien increíble porque me parece que aborda este tema de la extinción, pero no desde ay, qué triste, todo se va a extinguir, sino que plantea un montón de cuestiones que me parecen muy pertinentes y que además siento que de repente pone un poquito en duda, ¿no? Hasta dónde está nuestra responsabilidad, por ejemplo, en este cuento justo el cielo de los entrenadores Pokémon, que a mí me parece que dialoga con este cuento que es prácticamente una novela corta de Ted Chiang, que es el ciclo de vida de los elementos de software. Y justo también viene esta parte como de ir dándole un cierto proceso, una cierta crianza, pero en este caso a un zorrito, ¿no? Que además es súper entrañable. Y entonces sí, justo te remite directamente a Pokémon, a pesar de que no lo menciona en el cuento, pero plantea también cuestiones bien interesantes y que me parece que, yo no sé cuándo escribió Daniela, qué edad tenía, pero cuando yo lo leí dije, wow, o sea, me parece que lo hace con una madurez tanto narrativa como de cosas de que piensa uno en la vida, ¿no? Entonces para mí este es un clásico ya indispensable dentro de la ciencia ficción y sobre todo creo que si te están como entre mi rango de edad de gente que creció con Pokémon, de gente que creció con Mickey Mouse, les va a encantar y les va a parecer muy enternecedor el libro. Yo puedo decir que no estoy en ese rango de edad. soy un poco mayor, ya les dije en qué año nací, pero a mí me interpeló muchísimo también, a lo mejor no por las mismas razones, o sea, a lo mejor mis referencias de Pokémon son de segunda mano o son desde otro lugar porque yo no era niña ni tampoco de joven andaba tratando de atrapar Pokémones, pero igual me interpeló muchísimo su prosa, me interpeló muchísimo su imaginación y me interpeló muchísimo cómo integra los elementos de investigación y los elementos más técnicos en muchos sentidos con los elementos muy emocionales y obviamente de las estructuras narrativas, que es muy buena narradora. Y una cosa que, digo, ya que estamos aquí, una cosa que yo metiché, o sea, que yo metí mi cuchara, solo tenía una nota del archivista y yo le pedí que hiciera una por cuento para que todo el libro quedara entrelazado con esa parte. O sea, le hice como sugerencias de esa índole y entonces a ella le gustaban esas sugerencias porque me decía, mira, yo no había visto este aspecto, eso hace que el libro adquiera como otro cariz. Creo que el libro queda más redondo como libro, que no solamente es una serie de cuentos, sino que todos los cuentos empiezan a tener otros vasos comunicantes. Y ahí es en donde yo digo, ay, es que me gusta mucho mi trabajo de editar. O sea, ir a las librerías y luego tener que estar haciendo todo el trámite es muy pesado, pero editar, lo que es meterse con el libro, a mí me gusta mucho. Sí, creo que a mí me encanta mucho que el propio el propio libro lleva su narrativa independiente de los cuentos, ¿no? Y bueno, voy a poner este para acá para que pasemos al segundo libro que El es. segundo fue este. Ah, es verdad. La canción es que, perdóname, los tenía en ese. Justo, la canción detrás de todas las cosas, que primeramente es un libro precioso en su conformación física, que ya se lo mencioné a Livia, pero creo que espero que aquí no haya nadie de la gente de Elefanta, porque a mí me parece que este libro es más bonito que la edición de Elefanta. Entonces, tiene las hojitas aquí con el ópalo, ¿no? Y además,
a lo largo del libro también vemos muchas ilustraciones, vemos las fichas técnicas y siento yo que propiamente el cómo está elaborado el libro es una cosa preciosa, ¿no? Y además ahí, por ejemplo, me encanta mucho que el índice está como en un diagrama de Venn, porque justamente se mencionan cuáles son los libros que abordan esta historia de de la Zapeno, y los libros que están como fuera de este hilo conductor principal, que es la historia de la Zapeno y los naipes de Ópalo, pero que de alguna manera también ocurren en el mismo universo y también cantan la misma canción, ¿no? Entonces, aquí, para quienes pues no adquirieron esta edición, pues creo que ya no va a haber, ¿verdad, Livia? Pero si la llegan a encontrar, si conocen a alguien que se la venda, cómprensela porque es muy bella. Y aquí, bueno, sí me gustaría que nos platicaras un poquito de este libro. ¿Cómo llega a ti? Que ya sabemos que llega porque Gaby es amiga y dijo, por favor, hazme los honores con mi libro. Más un poco era como, oye, me gustaría que lo editáramos, o sea, me gustaría que lo editaras. Entonces esa, de hecho, fue una de las razones por las que ya decidí poner Odo, o sea, porque dije, ya incluso una autora que admiro muchísimo, o sea, que sea mi amiga, genuinamente no tiene que ver con mi admiración por su literatura. A mí me gusta mucho la escritura de Gabriela. Y que sea mi amiga es como una especie de bono en la vida, es como un bono existencial para mí. Pero aunque le cayera yo mal y me cayera mal, su literatura es increíblemente buena. Entonces, cuando me dijo, oye, y si tú, o sea, estábamos viendo, contemplando la idea de que yo fuera la editora de su libro, y un poco yo creo que ella tenía este impulso de, como el mundo editorial ahorita está, híjole, y ya sabemos, ¿no? Lo que yo dije al principio del mundo editorial comercial, ella me decía, estoy viendo qué hacemos, si lo edito como de una edición de autora o tal, y entonces yo dije, no, pues mira, estoy pensando esto porque no hago, no, en ese momento todavía no se llamaba Odo Ediciones, el working title era Livia Brenda Ediciones, Ediciones Livia Brenda, y Liana es testiga, pero el punto es, ya, voy a poner una editorial, yo sé de cualquier cantidad de gente que tiene libros excelentísimos en su disco duro y que no tiene dónde colocarlos, entonces voy a poner una editorial. Claro, yo en ese momento pensaba que podía dar cabida a los libros de los discos duros de la gente. Hay muchísima gente y muchísimos libros y el ritmo de Odo es súper lento, pero bueno, algo se hace. Y también qué bueno que está Giovanni de Casa Futura, que justo Casa Futura salió creo que un mes antes, o sea, estuvo increíble. Para mí fue un momento muy feliz, porque yo dije, a huevo, no soy la única loca mensa que va a poner una editorial especializada. Hay otro loco menso como yo. ¡Viva! La verdad me dio mucha felicidad, me dio muchísimo gusto. O sea, ya como que 2 días después o 2 semanas después pensé, eso en teoría sería mi competencia. Pero no, o sea, somos 5 gatos, que haya más de un sello editorial especializado, que es de lo que me he venido quejando de este tiempo, es una fortuna para los géneros especulativos en este país. Entonces, no, viva, o sea, confeti, por favor. Entonces, eso tiene que ver con que poniendo Odo, tenía yo ya una estructura, así fuera como pequeña y elemental, para dar cabida a libros como La canción detrás de todas las cosas, que la verdad es que es un librazo, o sea, es un libro muy complejo en muchas de sus propuestas literarias, es un libro muy profundo, es un libro que a Gabriela le tomó 10 años escribir e investigar y conformar, editamos mucho, colaboramos mucho, conversamos mucho, pero creo que es un libro que genuinamente no se ha escrito en México un libro como este, ¿no? Y da como abreva de muchísimas fuentes culturales que van de lo prehispánico y lo colonial a, obviamente, lo técnico y lo científico y lo futurista. Es un libro que sí tiene propuestas especulativas del lado de la ciencia ficción, pero también del lado de la historia y también del lado de la literatura fantástica. O sea, no es un libro que tenga una sola etiqueta o que quepa en un solo molde. Y como Gaby, además, en ese momento ya tenía, por ejemplo, el cuento, Soñarán en el jardín, ya se había ganado el James Tiptree Jr., que ya es Otherwise, etcétera, ya tenía una comunidad lectora importante y justo con este sistema de suscripciones, ella pudo convivir con mucha de la gente lectora y, por ejemplo, eso ayudó mucho a que hubiera muchas suscripciones al sistema de Odo en general. La Mexicona también ayudó mucho a eso en este primer momento, en los 2, 3 primeros años de Odo Ediciones, o sea, del 21 al 22, 23. Y el trabajo con Gaby fue, en ese sentido, a lo mejor, o sea, yo, por ejemplo, ella tenía un orden para los cuentos y yo le propuse otro, porque, bueno, por una serie de razones que igual si lo leen podrán ver
cuál es esa propuesta. El ebook también estuvo libre y gratuito. Si alguien tiene el ebook, todavía lo puede rolar. Lo que ya no tenemos es el ebook en la editorial, en Nodo Ediciones, porque como está el libro en Elefanta, como que no estaba chido, pues yo te regalo el ebook en la editorial A y por ahí compras la otra edición en la editorial B. Entonces, un poco por ética, Si lo quieren, yo lo tengo. bajamos, pero sí se puede compartir, o sea, está hecho para eso y es legal, o sea, es legal porque pues no tiene trabas legales, pues. Entonces, se puede rolar. Pero el punto es que en el sentido del trabajo de edición, fue un trabajo de edición como más... Había cosas que a lo mejor había cuentos que podían hilar mejor con los otros, porque es una serie de cuentos que tienen un arco narrativo mayor que los une. Y, digamos, trabajamos un poco los textos, los detalles de los textos, las estructuras, qué sé yo. Y lo de las fotografías son microfotografías que el handle del fotógrafo en Instagram es Mineralien, y son microfotografías de ópalos, y el ópalo es una sustancia, un mineraloide fundamental para el libro. Eso es parte del corazón del libro, de la propuesta literaria. Entonces ella me dijo, oye, ¿y si pusiéramos o usáramos las fotos, aunque sea para la portada, tal? Ya se habrán dado cuenta de que yo no uso portadas tradicionales, no uso ilustraciones, no pongo el nombre más grande que el título. Por ejemplo, o sea, esas son cosas que yo pensé desde lo editorial, por muchas razones que justo tienen que ver con no me gusta lo que hace el mundo comercial. Entonces, yo le decía a Gaby, yo siempre me he imaginado tu libro blanco, porque el ópalo blanco es el más puro, pero en realidad el ópalo blanco está conformado como la luz por todos los colores. Entonces, como peloteando ideas tal, lo que hicimos fue decirle a Mineralien, Mineralien, tenemos una propuesta. No tenemos dinero, él vive en Estados Unidos y está acostumbrado a los parámetros gringos, entonces no tenemos mucho dinero contante y sonante, pero el proyecto es así y así, somos anarcas y mira y no sé qué, y la distribución libre y gratuita, ña, ña, ña. Y entonces él nos dijo, denme así 2 chicles y un chocolatito, denme unos ejemplares y órale, usen mis fotos porque es sin fines de lucro, porque la editorial es sin fines de lucro. Y porque me parece muy bonita la idea, y muy bonita la propuesta de Gaby, muy bonita la editorial y lo que sea, y entonces nos dio chance de meter las fotos de las microfotografías de los ópalos. Entonces, el papel que yo uso en Odo, que se llama Holmein, que es como la nueva versión del papel Revolución de antes, no es blanco, no es papel bond, es un papel más poroso, y lo que hicimos fue hacer un inserto en bond de 120 gramos, me parece, o de 100, para las fotos, porque como yo odio un poco el papel cuché, porque el charolazo no me gusta, pero además es un papel que contamina muchísimo, o sea, los ácidos que usan para ese charolazo son horribles. Entonces yo dije, yo cuché no quiero nada, pero podemos meter bond, que es blanco, 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 y así las fotos van a quedar más chidas. Entonces fue parte también ahí del proceso. Esa es un poco, a grandes rasgos, la historia de la canción en Odo Ediciones, que como no usamos copyright, en el momento en el que se agota la edición, porque se agotó súper rápido, súper rápido, nuestros tiros son siempre de 500 ejemplares o de 800, como en el caso de la Metamorfosis, y yo en ese momento no podía hacer la reimpresión inmediatamente, por cómo es el sistema de Odo. Entonces Gaby, como no teníamos copyright, Gaby dijo, pues yo me lo quiero llevar a otra editorial, y se lo pudo llevar, y está súper chido, porque así el libro vive, tiene otro espacio, tiene otra manera de circular, y sigue disponible para la gente lectora. Entonces, hurra también. Sí, y eso es bien bonito porque creo que, bueno, digamos, de hecho yo leí la canción, no es cierto, sí la leí en el libro. El que leí primero en EPUB fue el de Daniel y ya después lo leí en físico, sí. Entonces, está padre porque de alguna manera pues puedes conocer la obra, te puedes acercar a la obra, aunque, bueno, que ahorita el de Gaby ya, como ya les comentábamos, pues ya está con Elefante. Entonces, sí, me da muchísima pena, si no... 2 minutitos y cierro. Antes de que cerremos, la verdad es que sí, Tú habla y yo sí. A mí me encanta muchísimo la propuesta de Odo, porque creo que también hay muchos elementos que me parecen transgresores, empezando por este libro que es Desde aquí se ve el futuro, de Pepe Rojo. No quisiera detenerme demasiado en Desde aquí se ve el futuro,
porque la verdad es que también hay muchísimo que decir. Le comentaba justo hace rato a Livia que yo no lo había leído desde que lo compré y hasta está firmado, ¿no? Como todo lo que está aquí está firmado, pero no había tenido oportunidad de leerlo y cuando lo empecé a leer, debo de decir que me fascinó muchísimo la propuesta. Primero porque son 3 folios, Cuatro. 4 folios y además están las oraciones, ¿no? A Santa Estela. Y desde aquí se ve el futuro es un libro en donde se compila parte del trabajo que hizo Pepe Rojo en Tijuana con un grupo de estudiantes de cerca de 200 estudiantes, ¿no? Entonces un montón en el que precisamente lo que hacían era proyectos enfocados en la ciencia ficción, pero que buscaban un poco distribuir, bueno, primero imaginar el futuro, por supuesto, pero además estaban ellos en la línea, en el paso justo de la frontera y distribuían, por ejemplo, las oraciones a Santa Estela o distribuían periódicos falsos diciendo que la línea se había cerrado y la gente entraba en pánico. Entonces, es un proyecto multidisciplinario y lo que tenemos en Desde aquí se ve el futuro es justamente parte de un ensayo que hace Pepe Rojo sobre por qué la ciencia ficción, qué es lo que estamos qué es lo que estamos planteando aquí en Desde aquí se ve el futuro y además, pues por supuesto, todo una recopilación de lo que las y los estudiantes planearon en este futuro. Y a mí me encantó muchísimo. No sé si quieras agregar algo antes de pasar a Lique Namonita. También. Es que ese es el primer premio. Ah, Bueno, rapidísimo porque si no se nos acaba el tiempo. Este es el cuarto libro. Estos 4 materiales conforman Desde aquí se ve el futuro. Se despliega de varias maneras. El mapa tiene intervenciones futuras y presentes y reales e imaginarias. Y es una loquera, o sea, Desde aquí se ve el futuro sí es una loquera y sí, desde aquí se ve el futuro. Pero el tercer libro que publicamos fue Ante la futura metamorfosis de Raquel Hoyos, que fue el primer concurso de cuento, imaginación y futuro, que es en alianza con La Mexicona. Y ella, las juradas fueron, las personas del jurado fueron Tepe Mira de Echeverría, que es de Argentina, Yasna Elena Gil, que es del pueblo Mije, y Alejandra Mato, que es una académica de la ciencia ficción y de la literatura fantástica en Latinoamérica. Entonces eran una persona escritora de lo weird y de lo especulativo, una persona académica y una persona lectora, lingüista, que viene como de otras áreas. Y el debate eran, los 2 libros finalistas fueron este libro y el libro de Rafael Tiburcio, que se llama Entre las grietas y se llamó Entre las grietas cuando quedó en el concurso y que es el siguiente libro que vamos a publicar en Odo. Entonces, esta es la convocatoria abierta que tenemos cuando sacamos el concurso Mexicana Imaginación y Futuro, que es para libro de cuentos, el máximo son 80 páginas. O sea, no lo convocamos cada año porque, entre otras cosas, Odo es una editorial lentita y también La Mexicona ha tenido varias mutaciones y varias adaptaciones. Entonces, una cosa que yo siempre digo, los libros son objetos lentos. Eso también va a contrapelo del mercado y a contrapelo de la mesa de novedades y a contrapelo de los libros que se venden como yogurts y que si no los vendes en 3 semanas caducan y ya los están sacando. Y es como de, no, una cosa que yo les dije a mis personas autoras fue, mientras haya libros, yo los voy a tratar de circular, así sea en 1 o 2 librerías, que es a donde yo puedo llegar, porque no puedo pagar un sistema de distribución. Un sistema de distribución se queda con el 60%, con el 40%, etcétera. A las personas autoras yo les ofrezco el 30% del PVP. Nadie hace eso, nadie, nunca. ¿Por qué? Porque yo no uso copyright y no les doy adelanto a cuenta de regalías. Si Odo tiene en ese momento fondos porque la gente se suscribió, les doy una compensación económica, trato de darle una compensación económica a la gente que colabora con Odo. A veces la gente dona su trabajo. Yo misma no estoy recibiendo ni siquiera un sueldo, estoy recibiendo una mini compensación mensual, que es mini, que también incluye el pago de internet, porque para que haya Odo tiene que haber internet, por ejemplo. Pero el punto es que el concurso es la convocatoria abierta que tenemos del libro de cuentos, que es de cuento especulativo. Y si todo sale bien, a lo mejor en el 26 lo volvemos a lanzar. Esta fue la primera ganadora, la mención honorífica fue Rafael Tiburcio, la siguiente persona que ganó fue Miguel Thornton, que es el libro que vamos a publicar después del de Rafael Tiburcio, que viene después de Lique Namonita, que es el más reciente, que es de Marta Rivapalacio Bon,
y que no es por nada, pero quedó bien chido. Está hermoso. Miren, A tiene mí, 2 tintas, tiene justo. colores. Bueno, yo nada más quisiera hacer una pequeña anotación sobre ante la futura metamorfosis, porque creo que justo Raquel es una autora que mezcla muy bien la ciencia ficción, lo especulativo, pero también como pues no sé si costumbrismo, o sea, está muy hibridado en la forma en la que ella agarra a veces lo que en algún momento escuché una entrevista que decía, bueno, es que yo me pongo a escuchar lo que dice la gente, ¿no? Y entonces está bien padre porque creo que es una propuesta que justo te trae, se siente vívida, se siente que es algo que le podría pasar a la vecina o que te podría pasar a ti dentro de una ciencia ficción que además también yo la siento muy mexicana, ¿no? Y por supuesto que también está, Raquel es una mujer abiertamente feminista y también está esta forma en la que ella aborda el cuerpo, también está esta forma en la que ella aborda las transformaciones, en la que aborda la metamorfosis, pero siempre pensando en cómo las mujeres a veces tenemos que transformarnos un poquito para subsistir, exacto, para encajar, que es por ejemplo el cuento de Crisálida, en donde hay justo un virus en el que ella cree que se va a morir y es parte de esto de lo que ocasiona el virus, es parte de la transformación que ella tiene y por lo cual te consigue como mejores cosas en su trabajo, pero a final de cuentas queda como abierta el ¿siempre hubo virus o No, no? o que, Ajá. por ejemplo, una cosa que me gusta mucho decir cuando hablo ante la futura metamorfosis, hay un cuento en el que la protagonista, por medio de una tanda, se consigue un novio robot. Por ejemplo, ¿no? O sea, una tanda así de oficina, y es como de, bueno, reciba su novio robot a domicilio. Y otro de los cuentos lo hizo, de hecho, en conjunto con la comunidad suscriptora. O sea, hay un cuento que está escrito colectivamente y que parte de la suscripción era tener estas sesiones creativas con Raquel Hoyos, y una de esas derivó en que el cuento o sea, ella hizo la mayor parte, pero hubo muchas intervenciones y está el crédito de toda la gente en el cuento. También usamos lecturas de tarot, fue todo un proceso creativo abierto que luego ella escribió el cuento, lo ató todo y luego, bueno, ya lo edité y cosas. Y entonces es un poco por cómo funciona Odo, pero también porque la gente que se suma al proyecto editorial está de acuerdo con el sistema y tiene esta apertura y tiene como esta cosa de querer compartir lo que les decía sobre, por ejemplo, procesos creativos, que es algo que en la edición comercial no está presente porque se cree que la persona que escribe tiene que estar ahí en solitario en su torre de marfil recibiendo los rayos de las diosas desde el cielo, y la verdad es que la escritura en realidad es muy comunal, así sea porque le das a leer tus chingaderas a alguien, eso ya es comunidad. Y si tienes la fortuna de tener un taller como el Colisionador en el que todo el mundo lee y todo el mundo da ideas y mucha gente te anota y hay cosas que te dicen que dices, y hay cosas que te dicen que dices, wow, no se me había ocurrido, es una fortuna. Y en ese sentido, en Odo Ediciones apostamos mucho por esa fortuna. O sea, un poco como tenemos todo esto en nuestras manos, aprovechémoslo y tenemos superpoderes, hagamos el bien. No, y además practicar, bueno, tener otro tipo de prácticas, ¿no? Desde cómo nos relacionamos con los libros, cómo nos relacionamos con las personas autoras y cómo nos relacionamos con pues, este otro sistema que nos propones. Y bueno, últimos comentarios de Liken Amonita, porque la verdad es que yo no lo había visto y es un libro que me parece muy precioso ya desde el propio libro, o sea, está a 2 tintas y vean qué chulado, o sea, una cosa bellísima. Y además Marta Riva Palacio es tremenda escritora. O sea, Marta Riva Palacio es muy tremenda, entonces me acaban de proporcionar este libro, por supuesto que lo voy a estar leyendo. Entonces, comentarios sobre Liken Amonita. Comentarios sobre Liken Amonita no es, tampoco pertenece solamente a un género en más de un sentido. No es exactamente ensayo, no es exactamente narrativa, es una hibridación, es muy especulativo, eso sí. El proyecto originalmente tenía otro título, derivamos en Liken Amonita, los líquenes son simbiontes, en el libro se habla mucho de simbiontes, la amonita es un fósil, entonces líquenes y fósiles y simbiontes. Y de alguna manera también está aquí la vena poética de Marta, si se fijan, incluso en la composición del texto es muy notorio que el texto
no es que no tenga una lectura lineal, como por ejemplo Desde aquí se ve el futuro puede tener una lectura no lineal, sino que estos fragmentos componen un conjunto que se va armando mientras se lee, como Las amonitas, que es una capa y luego otra capa. Pero una cosa que les puedo decir y que nadie después va a saber cómo fue, es que hay una errata en el colofón que fue culpa mía, porque el colofón, el libro se tenía que haber impreso en octubre. Y en el colofón, ahora está de moda poner los colofones como efemérides y choros y así. Yo dije, ay, voy a poner un choro y unas efemérides. Y yo decía, como se iba a mandar antes a imprenta y la imprenta no me peló, la imprenta cometió muchos errores, pero el error que yo cometí fue que el colofón y la página de créditos, no es página legal porque no tengo copyright, la página de créditos decían octubre, porque se había mandado originalmente en octubre a la imprenta. Entonces yo puse octubre, el mes del que escribió Bradbury, porque hay el país del que escribió Bradbury, porque está el país de octubre, y chíngale que se fue a noviembre, y chíngale que le pusimos noviembre, pero no le quitamos a Bradbury. Entonces el colofón tontamente dice noviembre, el mes del que escribió Bradbury, y ahora como mensa, a mano voy a pinches borrar, porque es un error que no puedo perdonar que se vaya, y así, o sea, los folios son a mano, eso sí, eso siempre. Entonces, a mano le estoy poniendo yo con mis manos el folio y le voy a quitar yo con mis manos la errata. Esto yo lo cosí en mi máquina de coser. Todos los cuadernitos de Santa Estela y todos los folios número 1, yo los cosí en mi máquina de coser. Es una edición muy artesanal. Entonces, también Odo tiene eso que es un poco sí, es muy mi apuesta vital. Es un trabajo de tiempo completo que algún día a ver si me da un dinero de tiempo completo, pero mientras pueda, pues trabajo para mantenerme, también escribo, ¿por qué no? Y además tengo Odo Ediciones, que es otro trabajo de tiempo completo, y gracias a que me mantengo haciendo freelance y otro tipo de cosas que me dan dinero y despensa, es que puedo tener Odo Ediciones. Entonces, gente amiga, momento del comercial. Suscríbanse, por favor, para que esto pueda seguir existiendo y sobre todo para que podamos mandar a imprenta el libro de Rafael Tiburcio y luego el libro de Miguel Thornton y luego los libros del futuro. Libros del futuro, en efecto. Y a mí me encantaría seguir hablando muchísimo de esto, porque de verdad les prometo que esto me voló la cabeza. Así, ¡guau! O sea, Pepe Rojo, dije, ¡guau! No manches, que está todo subrayado. Tiene aquí mis anotaciones. Esto es importante. ¿Puedo hacer un detrás de las imprentas? Cuando quedamos en que, yo hablé con mucha gente y a mucha gente le dije, si tienes un libro, mi proyecto es este, así como con Daniela, mi proyecto es este, por favor, si quieres que yo te publique, dame chance. A mucha gente le encantó la idea, pero no tenía nada. A mucha gente como que me dejó en visto, mucha gente no me dijo nada, está muy bien, todo eso está muy bien. Pero la gente que me dijo que sí fue Pepe, y me manda, personas editoras, ustedes sabrán qué es esto. O sea, yo voy a editar su libro y me manda un PDF de 300 páginas. ¿Para qué chingados quiero un pinche PDF de 300 páginas? Entonces, de ahí pasaron muchas cosas, lo leí como 3 veces, no sabía qué hacer, yo decía, híjole, es que esto es impublicable así como está, y además, ¿para qué quiero yo un PDF? Necesito un Word, el güey no tenía Word, todo un choro. El punto es que en algún momento le dije, mira, hagamos esto, yo voy a hacer una selección de tus 300 páginas, te voy a hacer una propuesta, y tú me dices si te late. Y si sí, de ahí partimos. Y sí le latió, por fortuna, mi propuesta. Recorté muchísimo, recoloqué muchísimo, seleccioné muchísimo. Y luego él me dijo, quiero que hagamos un dispositivo perdido. Él pensaba en un disco duro y yo le decía, amigo, modernízate. Si dices disco duro, esto dentro de 5 años la gente va a decir que madres es un disco duro. Entonces pon dispositivo y así nos quitamos de pedos. Pero me dijo, hagamos de cuenta que se perdieron fragmentos, porque no me vas a publicar mis 300 páginas, y yo. Pero va a quedar bien chingón, y la neta sí quedó bien chingón, véanlo. Perdón por mi lenguaje florido, como me estoy muy emocionada, ya me estoy saltando todas las normas sociales. Pero el punto es, yo te lo doblo para que quede bien. Pero el punto es que tiene un doblaje especial. El punto es que me dijo que sí, que le gustaba mi selección, y entonces que quería que hiciéramos 4 materiales. El disco duro, que fue un dispositivo al final perdido, entonces solo hay secciones. El cuaderno de oraciones de la Santa Apócrifa, que es Santa Estela, que la santita que les enseñé la pueden echar en su cartera y cuando no haya wifi o cuando su impresora no sirva, le rezan a Santa Estela. El mapa, que tiene un montón de intervenciones reales y ficticias. Y también
el epílogo que además tiene todos los créditos de la gente. Y de hecho en el ebook vienen como 5 personas más que se le habían ido y que ya no acabaron en la versión impresa. Pero bueno, ese tipo de anécdotas, por ejemplo, el autor me mandó un PDF que no me servía más que para leerlo. Es una de esas cosas que nadie sabe, lo que callamos las personas que editamos. Entonces, bueno, pues nada. Que se calla, lo que se calla desde Ode Ediciones. Pues bueno, no sé si yo creo que por aquí vamos cerrando. Desde aquí se ve el fin de esta charla. Y bueno, pues suscríbanse porque de verdad que yo sí tengo así toda mi colección. Ahorita ya acaba de llegar el nuevo, entonces pues muy encantada de platicar contigo, Olivia, y es un proyecto que me encanta mucho. Entonces vayan por sus libros, por allá están, y pues ya, vamos cerrando con los muchachos. Muchas gracias. ¿Ya nadie tenía preguntas? Si alguien tiene preguntas, comentarios. Donaciones. ¿Donaciones? Sí. Por ejemplo, yo tengo mi empresa de robots Sí. y me está sobrando un excedente. Venga. O sea, te lo doy. ¿Y tú qué pones ahí? ¿Los robots de Marta colaboraron en este libro? Exactamente. Yo te pregunto si quieres que públicamente te agradezca. Número 2, lo publicamos en las redes sociales. Y en el sitio de internet, no lo he actualizado en un montón, pero en el sitio de internet tenemos agradecimientos y tenemos proyectos amigos que son como gente que ha colaborado. Y va a la cuenta de Odo y, por ejemplo, para el libro de Gaby, hay 2 personas que pusieron dinero en efectivo, por ejemplo. O sea, porque dijeron, yo quiero que esto suceda en el mundo y me urge que el libro esté, entonces ten este dinero, y obviamente se usó para eso sí. O sea, es así. La transparencia es para la banda, no para el SAT. Pero cuando hay, por ejemplo, transferencias de ese tipo, es la cuenta de Odo y se pone donación. De hecho, tenemos una cosa que se llama Chanchito, que es el Odo Chanchito, y ahí pueden donar. PayPal, transferencia, efectivo, sí, todo, como quieran. Galletas se aceptan, ¿por qué no? También. Yo me las como y ayudan a que la editora tenga energía a las 12 de la noche para estar ahí editando. No, es una broma. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas o algo, bueno, aquí voy a andar, entonces igual me pueden contar. Muchísimas gracias. Gracias, Mical. No, Gracias. Flores. Gracias a ti. Yo muy, Ode Ediciones. muy dispuesta a echar flores porque la verdad es que me encantan mucho los libros. Y bueno, nos vamos moviendo. Vamos muy atrasados con nuestro programa. El autobús de Guadalajara tuvo la culpa.